Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Salvuete, calamares, bienvenidos a una nueva entrega de este canal, una entrega de Calamares a la Romana si nos escucháis por esta vía, o una entrega de Por los Dioses si nos estáis escuchando a través de la Biblioteca Perdida. O el Lignum, porque yo creo que esto, Ángel, lo vas a colgar en Lignum porque el tema que traemos es interesante. Llevamos ya un primer episodio que causó también un poco de emoción, de enganche, y ahora pues como vimos que gustó, pues ahora vamos a traeros una segunda parte, pero siempre desde la perspectiva histórica. ¿Verdad que el tema que traemos es un poco polémico, puede parecer así a priori, depende cómo se lo tome el oyente, pero no es nuestra intención que lo sea. O sea que... No, nosotros vamos a hablar de una provincia en concreto de Oriente, visto desde la ciudad inmortal, visto desde Roma, ¿no? Bueno, primero saludos a los mochuelos, a los calamares y a los amigos del Mediterráneo, a los lignomaníacos. Pero sí, vamos a hablar de una provincia más, desde el punto de vista de Roma, que era la provincia de Judea, o todo aquello que sucedía alrededor de Jerusalén, pero desde el punto de vista romano. Esto no tiene nada que ver ni con la fe, ni con los hechos que suceden, o con las creencias, ¿no?, que tienen las personas. Es sencillamente intentar explicar en qué época este señor, Jesús, Mesías, o como le quieren llamar cada una de las religiones, profeta mayor, profeta menor, ahí no vamos a entrar, ¿no? Pero en qué contexto nació este señor. ¿Qué pasaba por esa Judea? ¿Qué pasaba alrededor de Jerusalén, no? Este Herodes, esta Roma, estos judíos monoteístas en esta relación con una religión como la romana, que era politeísta, y sobre todo por una administración, más que la religión, esta administración, pues que tenía que poner las cosas en su sitio, ¿no? Y bueno, los judíos fueron un auténtico dolor de cabeza para Roma. Por eso hoy no queremos que sea tampoco un programa religioso. Este programa que queremos haceros no es para atacar creencias, espero que nos lo toméis así, no queremos tampoco reafirmarlas. Se trata únicamente de historia, como dice Ángel, ¿no? Lo que queremos es enfocar esto desde la perspectiva histórica, sobre todo desde el papel de cómo se tomó Roma el advenimiento de este personaje, que sería muy importante en los siglos posteriores, pero que en aquel momento lo que queremos es explicaros cómo se lo tomaron ellos, ¿no? Cómo Roma enfocó este problema, porque para ellos Judea, como dice Ángel, siempre fue un problema, y con estos personajes más carismáticos que tenían cierta relevancia, pues para Roma también tenían relevancia, pero desde otra perspectiva. Entonces, hoy os intentaremos arrojar un poquito de luz y, si queréis, pues os vais al primer programa, lo escucháis, si no lo habéis escuchado, y creo que vamos a hacer más porque el tema es bastante interesante y lo abordaremos siempre desde la perspectiva romana, que es la que nos interesa a nosotros, ¿no? Pero antes de eso, pues queremos recordaros que tenemos ya abiertas plazas, bueno, tenemos ya abiertas, tenemos cubiertas la mitad de las plazas, Ángel, para irnos al África proconsular. Pues sí, otra bonita provincia. Yo siempre que me dices África proconsular, quizás los oidores de nuestros canales no son suficientemente conscientes, pero yo siempre pienso en Catón. Siempre pienso en Catón. Lo siento, Sergio, es que me viene y suelto un Cartago de lenta es, que es que no puedo. Esta provincia era la provincia donde estaba Cartago. Una provincia importantísima para Roma. Roma fue otra después de conquistar Cartago, pero luego Cartago, o la Cartago romana, o la provincia de África, renació de sus cenizas y fue una de las más importantes también del Imperio Romano. Así que yo creo que tiene allí unas ruinas espectaculares. Yo he estado mirando, evidentemente nosotros siempre nos preparamos estas cosas, Sergio, y es difícil de creer la calidad de las ruinas que hay allí, ¿eh? Sí, yo también he estado mirando, me he estado informando y realmente el viaje promete porque va a ser espectacular. Los que vengáis y os animéis a estos 7 días va a ser increíble. Del 17 al 24 de julio del 2026. Os dejaremos en la descripción la reserva y el teléfono y el contacto a través de cual podéis poneros a buscar información o pedírsela, en este caso a Gerardo, ¿no? Pero sí que es verdad que me he quedado asombrado con lo que vamos a ver. Van a ser auténticas joyas. Yo me asombré con Roma, Roma es la luz. Pero ojo el legado que quedó en Túnez, es increíble, es impresionante. Sí, no, me parece que es una provincia que no diga nada, pero era riquísima, era un segundo granero de Roma, o sea, Egipto era insuperable, pero Sicilia y
y esta provincia eran los otros graneros importantísimos, ¿no? Que se lo digan a Genserico, a tu amigo, que... Claro, eso precipitó, es verdad. Ya está, ya me están dando urticaria otra vez. ¿Para qué sacas estos nombres? Sergio, me voy. Bueno, va. Nos vamos a Judea otra vez, ¿no? Sí, me voy para Judea. Así Antes os recordamos que os animéis porque nos quedan pocas plazas, o sea, que quedan, no sé si son 12 plazas para cubrir. O sea, que animaos porque la cosa está candente, va a haber codazos para entrar a este viaje. O sea, que os recordamos también que tenemos otro para la Hispania Citerior, para Tarraco, Baétulo, Empurias, Barquino, o sea, que ese también está para el Puente de Mayo. También además, os podéis animar y eso está muy bien. Ambas tierras, Sergio, las une el mismo general romano, que es Escipión el africano, ambas, porque vamos a visitar las tierras que visitaron o que pisaron sus huestes, o mejor dicho, sus legionarios romanos de aquella época, aquellos astati, aquellos princeps, ¿no? O aquellos triaris, esas mismas tierras que pisaron esos ejércitos, las pisaremos nosotros. O sea que ya sabéis, animaos. Si no, pues nos contactáis a nuestros correos habituales, sergiolejogomez@gmail.com, angelportillolucas@gmail.com, y allí os pasamos información y os ponemos en contacto con Gerardo. O sea que más fácil nos lo podemos poner. Pues bueno, volviendo un poquitín a... Vamos a Judea, ¿no? Vamos a Judea, sí, volviendo un poquitín a la época, nos vamos a ir con la persona, dijéramos, que creo que era el que reinaba allí, que ya hemos hablado de él, que es Herodes el Grande, ¿no? Este hombre no era judío de nacimiento, nació en un reino hacia atrás. Bueno, Roma ya sabes que fue hacia esa época, hacia ese lugar, hacia Oriente, pues en la época de Pompeyo, también fue hacia allí Marco Antonio. Este señor Herodes se ve que le hizo favores a Marco Antonio y a través de ahí pues consiguió un poquitín este prestigio, consiguió su reino a través de Roma y evidentemente ¿qué iba a ser? Como tú decías en el programa del cristianismo, creo, o de los Reyes Magos, ahora no me acuerdo dónde lo dijiste, pero que es la verdad, ¿no? Este hombre era un cliente de Roma, este Herodes era un cliente de Roma, con lo cual no solo defendía sus intereses, sino que defendía los intereses de Roma. ¿Por qué? Porque los intereses de Roma eran sus propios intereses. Y esto hay que entenderlo así, ¿no? Entonces la actuación de Herodes está siempre condicionada porque le debe el reino a Roma. Y luego él conoce muchísimo mejor que nosotros, por mucho que hemos estudiado para hacer este programa, el avispero que suponía el mundo judío, ¿no? Y era implacable, ¿no? Creo que es Pablo Josefo que dice que era muy cruel, ¿no? Pero yo lo miraría, huyendo un poquitín de cómo nosotros vemos las cosas, intentar sobrevivir en donde estaba. Sí, porque esa provincia de Judea no era una provincia cualquiera, ¿no? Como podemos imaginarnos. A ver, todos nos vienen a la cabeza provincias importantes del Imperio Romano, de ese momento, de esos finales de la República, principio del Imperio. Egipto, ¿no? Una provincia muy rica, como has dicho tú, con granero, con muchos intereses económicos. Luego tenemos a Siria, que es una provincia también muy, muy, muy bien posicionada, muy estratégica cara al Imperio Parto, o sea que tiene una importancia muy relevante. Y parece que esta Judea, ¿no? Era pequeña, difícil de gobernar, muy, muy religiosa, y eso, pues, obviamente puede traer muchísimos problemas, ¿no? Quebraderos de cabeza para Roma, ¿no? Y los romanos, pues, tenemos que entender que solían mostrarse bastante pragmáticos con lo que es la religión, ¿no? Permitían los cultos locales, integraban a los dioses extranjeros, fomentaban el sincretismo, ¿no? Pero Judea representaba una excepción muy peligrosa y había algo que no encajaba en la manera habitual de proceder de estos romanos, ¿no? Cuando se chocaban con otras culturas y con otros dioses, ¿no? Y era que el judaísmo no aceptaba dioses ajenos, ¿no? Tampoco la divinización de un emperador, cosa que en otras regiones, Ángel, sí que ocurría, ¿verdad? Porque era habitual que cuando llegaba una fuerza aplastante, una fuerza dominante, si te toleraban tus dioses, pues oye, tú también te mostrabas tolerante con lo que ellos traían, ¿no? ¿Qué más? No te quedaba más remedio en cierto caso, pero los judíos eran muy, muy diferentes, ¿no? Eran un pueblo muy antiguo, con unas tradiciones muy antiguas, muy marcadas. Entonces, eso para Roma supuso un problema, ¿no? Una provincia tan pequeña y los problemas que estaba dando, ¿no? Los está dando hoy la zona en la actualidad, y es una región pequeñísima en comparación con el resto de las grandes potencias, pero sigue siendo un hervidero y un avispero, ¿no? O sea, han pasado 2000 años y aquella región sigue siendo igualmente problemática. A ver, problemas diferentes, en magnitudes diferentes, en situaciones diferentes, pero en este caso, allí los romanos se toparon con un muro, ¿no? Lo más rápido y lo más sencillo, lo más fácil hubiese sido fuerza aplastante, yo te respeto a tus dioses,
y tú aceptas a los míos, que soy la fuerza opresora, porque en el fondo Roma era la fuerza opresora. Pero sí que es verdad que también entró de la mano del propio Herodes, que también le iba muy bien, porque como bien has dicho, él no era semita, ni era judío, Idumeo, ni era Idumeo del sur. del sur, correcto, no era de Jerusalén. Entonces, ser aceptado por su propio pueblo ya le costó lo suficiente, pero imagínate lo impopular que puedes llegar a ser si encima el que te pone es el Estado opresor, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? La situación es complicada. Entonces, entender la posición de Herodes, no estamos diciendo que empaticéis con ellos, ni mucho menos, a mí eso ya me da igual, pero hay que comprender que muchas de las decisiones que acabaría tomando durante su reinado se vieron digamos, fueron consecuencia directa de la situación y de lo que él debía a Roma. Entonces eso también le convierte en impopular, pero era un mero superviviente a la situación, lo que le Yo, tocaba. conociendo un poquitín el mundo romano, claro, la religión romana es un choque, yo creo que es un choque que no se entendería ni el uno al otro, ni el otro al uno. Lo que pasa que uno tenía la fuerza, ¿no? Y el otro pues, intentaba resistirse, ¿no? Pero el dudo es este romano, ¿no? Que es te doy para que me des, y esta religión que no era de libro, tenemos que tener en cuenta que los judíos sí que tenían por entonces una religión de libro, ¿no? Y este libro era lo que les dictaba pues su manera de ser, era su carácter. Y esto romano no era exactamente así, ¿no? Entonces era un choque cultural bastante importante. Roma, ese avispero lo necesitaba sencillamente porque tú lo has dicho muy claro, has dicho Siria era imprescindible para poder parar al Imperio Parto y abajo tenemos Egipto, que es el granero, la provincia más rica, podríamos llamar, en cuanto a alimentación del imperio, ¿no? Y eso estaba en medio, había que controlar Judea, ¿no? Porque allí tenemos nabateos. Además tenemos muy cerca todas las pues todo el comercio que venía de Oriente, ¿no? Y todo esto, o sea, era imprescindible controlar esa provincia, pero era incontrolable, parece ser que era incontrolable, ¿no? Bueno, pues precisamente por ese carácter específico, especial que tenían los judíos, que era totalmente incompatible a como veían la vida los romanos, ¿no? Un simple hecho que hacían los romanos, que se plantaban delante de cualquier sitio y deseaban el bien del pueblo conquistado para que todo le fuera bien, pues para los judíos era una ofensa, no lo entendían, porque ellos tenían ya su manera de ver el mundo. Una cosa tan sencilla, Sergio, que, por ejemplo, que ellos iban a sinagogas con los de la tribu de Levi, ¿no? Con los rabinos, mm, pero iban dentro. Los romanos no entraban en los templos. Los romanos estaban fuera en comunidad, ¿no? Una cosa tan tonta como esta es que no se permitirían que los entendieran, ¿no? Y después tiene un carácter también muy especial. Además, creo que hemos hablado en algunos otros programas que los judíos en sí como judíos no existen. Existían dentro de los judíos infinita cantidad de versiones de la misma religión, ¿no? Y a veces unos eran más, dijéramos, nosotros vamos a seguir a nuestro Dios, pero otros eran, ya no solamente vamos a seguir a nuestro Dios, sino que tenemos que expulsar de nuestra tierra a todo aquel gentil, a todo aquel infiel o a todo aquel que nos somete, ¿no? Y todo esto junto, con un rey que le debe a Roma, con una gente que no quiere ser gobernada, con una gente que ve la religión de una manera diferente, pues júntalo tú todito, ¿no? Y bueno, pues allí aparece un señor bueno, pues que muchas personas lo oyeron, ¿no? Todo esto está condicionado a la zona donde están, que tan especial era Judea, creo que lo hemos hablado fuera de micro, que tenía una manera de gobernarse especial. O sea, lo lógico es que Judea hubiera estado bajo el yugo, por así decirlo, ¿no? De Antioquía, de la provincia de Siria. Pero era tan problemática la provincia que le pusieron un prefecto ecuestre, que luego se llamaba procurador, en Cesarea Marítima, que fue una ciudad enorme, magnífica, que hizo Herodes el Grande, precisamente Cesarea, para César, para honrar al gran César, para ahorrar a Augusto, y creo que es un puerto que sería la mitad de la intendencia, ya te lo digo yo, de las tropas que había allí del ejército romano, ¿no? Y desde allí se controlaba la provincia. No era muy normal. O sea, esto es muy raro. Hay 3 o 4 provincias así en todo el imperio. Con lo cual, era una gente peligrosa. Y intentaron, Sergio, ahora me he lanzado, intentaron hacer lo que hacían siempre los romanos. Llegaron allí, pusieron a un rey que ellos pensaban que les iba a ir bien. Herodes intentó agradarles, pero ni los romanos ni Herodes pudieron poner la situación bien.
Correcto. Y además eso hay que entender que el monoteísmo judío pues no solo era una creencia espiritual, ¿no? Sino que también era una identidad colectiva y una forma de resistencia cultural, ¿no? Y Roma, a un principio o inicialmente, pues sí que lo toleraba, pero no lo entendía del todo, porque Roma tenía otra idiosincrasia, ¿no? Tenía otra manera de rezar a los dioses. Ya lo has dicho tú, un panteón enorme, dioses primigenios también, unos dioses primitivos que también formaban parte de la naturaleza, eran dioses. Disculpa, Sergio, ¿el concepto de Mesías lo entendería un romano? No, evidentemente, claro. Y rezar a un solo Dios. A ver, en ese momento era inentendible para un romano. Entonces, ahí ya hay un choque, ¿no? Hay uno decir, hostia, esto me parece extraño, pero es que si encima yo acepto que ellos recen a un Dios y lo único que les pido es que se haga un culto al emperador, por ejemplo, y ellos no son capaces ni de tomar eso porque son un pueblo tan resistente y tan obcecado con sus propias creencias que es incapaz de tomar esto a cambio de que yo les dé otra cosa, sí que soy un opresor, pero bueno, un opresor con ciertos matices, ¿no? Porque realmente permito todo esto. Entonces, Roma ya duda ante esa manera de proceder o de no entender, dice, yo quiero entender, pero ellos no quieren entenderme, ¿no? Entonces, al final, eso lo que te genera es algo extraño que se vigila, ¿no? Y en ese contexto, pues, Judea se convertiría en un territorio permanentemente observado por las autoridades romanas, ¿no? Y donde cualquier alteración del orden podía conllevar actuaciones explosivas, ¿no? Y es ahí, en ese momento, en ese polvorín, donde aparece la figura de Jesús, que obviamente se convierte en algo que destaca, ¿no? Y cuando algo destaca, el ojo controlador de Roma se fija. Sí, sí. Es que esto pasa en cualquier otro sitio, ¿no? En cualquier otra circunstancia, a lo mejor nadie se entera o no llama tanto la atención, pero en esa Judea de ese momento, lo que queramos que entendáis es que es una Judea controlada porque hay no solo un Mesías hay profetas, hay gente que llama al constante revuelo, ¿no? Hay gente que está viviendo en un perpetuo estado de rebeldía, de resistencia. Entonces, para eso lo que hace es llamar mucho más la atención del Estado romano. Es como si dijeras, hostia, es que ahí hay un foco, en cualquier momento me sale un polvorín, y Roma estaba muy atenta y aparte tenía el poder de la fuerza, ¿no? O sea que eso es lo que controla, ¿no? Entonces, Jesús nació en un momento complicado, en una región complicada, y eso pues marcaría un poco el devenir de la situación, ¿no? Sí, si quieres, la anécdota, hicimos un programa, si quieren los seguidores que vengan a Calamares a ver el programa de los Reyes Magos, ¿no? Lo digo como anécdota, ¿no? Lo que dices tú, Herodes el Grande está puesto por Roma. Y según nos cuenta Mateo, unos magos de Oriente, vamos a ver, Magoi de Oriente, se dirigen a él y le dicen, un poco más al sur, ha nacido, porque no lo ha dicho un poeta menor, perdón, un profeta menor, ha nacido el nuevo rey de los judíos. Vamos a empatizar un poco con Herodes, ¿no? Que tú ya empatizaste en aquel momento, ¿no? Me han puesto los romanos. Van a hacer, hay un Mesías. Los romanos no entienden que es un Mesías, pero yo sí. Porque aunque soy del sur, entiendo, soy judío también, ¿no? Aunque no pertenezca a estas tribus originales, ¿no? ¿En qué situación se encuentra ese hombre? O sea, en la profecía parece que se están cumpliendo. Los romanos, como no me porte bien, no hace falta que me maten los judíos, ya me matan los romanos, ¿no? Y tengo que actuar para defender mi poder, ¿no? Y bueno, se produce lo que dicen que es la matanza de los primogénitos de Belén, ¿no? De los santos, de los inocentes, ¿no? Esta es la situación en la que nace Jesús, ¿no? Un pueblo que no quiere ser sometido, un pueblo también, Sergio, quizás que tenía la esperanza de este Mesías. ¿Y qué te iba a decir? Tampoco existe una visión del Mesías. O sea, hay muchos Mesías. Ellos esperaban, me imagino, que los más peligrosos esperarían un rey tipo David, que expulsaría a todos, ¿no? A todo aquel que no fuera judío, a todo aquel que fuera gentil, los expulsaría, o infieles, los expulsaría de sus tierras, ¿no? Otros, pues. El concepto de Mesías hay que verlo desde una perspectiva de que no es un ser celestial que bajará y abrirá la tierra y matará a todos los enemigos con rayos de los ojos y disparando. No, el concepto es que cada cual lo enfoca desde su perspectiva, ¿no? Y como tú bien dices, ¿no? ¿Qué hay más que un líder guerrero? Que es lo que se estila y se tercia en ese momento en cualquier cultura de cualquier parte del mundo conocido, ¿no? Los celotes y los sicarios querrían un líder, ¿no? Para esta liberación, ¿no? Los seduceos, los esenios, estos esperarían
una liberación más espiritual, ¿no? Entonces, claro, se lo estás explicando a un romano que él tampoco entiende muy bien lo que es un Mesías. Las pocas veces que sucede esto, o que se creen que los judíos siguen a alguien, Roma lo que sufre son pequeñas rebeliones que tiene que ir a cargarse. Hay muchas grandes rebeliones que, bueno, ya si quieres hablamos, ¿no? Como la de, bueno, la época de Vespasiano, la época de Adriano, la época de Marco Aurelio, ¿no? Pero o sea, este temor de Roma de que personas que se tomen como mesías, personas que tengan seguidores, al final esto se convierta en una revuelta, no es falsa del todo. Roma tiene que estar muy vigilante de esto. Correcto, correcto. Y esos judíos, fueran de la rama que fueran, pues veían ese Mesías como un liberador, un líder elegido por Dios para restaurar Israel. ¿Y eso qué era lo que implicaba? Es ahí donde vamos, ¿no? Pues simple y llanamente poner fin al dominio extranjero, restablecer la justicia y devolver la dignidad al pueblo. En otras palabras, el mesianismo era un movimiento inevitablemente político, por mucho que la gente lo enfoque desde la perspectiva religiosa. Y Roma conocía muy bien, como bien dices tú, Ángel, este tipo de movimientos. De hecho, eso lo que nos hace es ver y darnos cuenta de que eso era un peligro latente. Y eso podría ocasionar muchos dolores de cabeza a Roma. Y en ese contexto, pues Jesús no aparece en un desierto ideológico, ¿vale? Judea y Galilea estaban llenas de sanadores, de maestros itinerantes, de profetas, de líderes carismáticos, y cada cual decía la suya, ¿no? Algunos decían o predicaban una actividad penitente, otros anunciaban el fin de los tiempos, mientras que otros prometían la intervención de Dios contra la ocupación de Roma, ¿no? Y lo que distinguió a Jesús no fue la existencia de un mensaje único, lo que le diferenció del resto de hombres fue la forma en que este mensaje conectó con el contexto social, ¿no? Jesús hablaba del reino de Dios. Claro. En abstracto podía parecer una expresión espiritual, algo intangible, pero realmente en una Judea bajo ocupación romana, esa frase estaba cargada de simbolismo político, ¿no? De resistencia contra el opresor. Eso no es tanto el mensaje como lo diera él, sino cómo se tomaba la gente ese mensaje, cómo lo interpretaba, ¿no? Entonces, realmente si tú eres Roma, o eres en este caso el prefecto, y te están llegando mensajes de que hay un tío que se dedica a decir esto y tal, y tú envías un ojeador allí para que escuche, para que mire, para que vea y observe, y te viene y te dice, hostia, pues ha dicho esto, esto, esto y esto. Y tú como prefecto dirás, vamos, esto es un claro atentado a la autoridad romana. Digo, entonces, realmente este tipo es un problema no religioso, es un problema político, porque está lanzando un mensaje, Ángel, de que hay que levantarse contra Roma. Sí, aunque él no lo dé, pero sus seguidores igual, Claro. igual sí, ¿no? Es entender esto, ¿no? Estamos en un pueblo profundamente religioso, tan religioso como los romanos, eso no se les puede negar al pueblo judeo de aquella época, pero están bajo un yugo de una potencia extranjera. Además, una potencia extranjera que adivinan como invencible, o sea, por mucho que yo creo que lo adivinaban, ¿no? Entonces, ¿qué esperanza les quedaba para recuperar un reino, ¿no? Y bueno, ahí se basaban todas las profetas o pseudo profetas, porque también habría mucha gente que intentaba aprovecharse, ¿no? Y bueno, pues como dices tú, todos estos que se iban moviendo de lugar a lugar, pues tenían sus seguidores, y yo supongo que Roma y los ya no tanto Roma, sino también los hombres de Herodes, pues estarían controlando que todos estos no fueran, pues bueno, si era un mensaje religioso permitido por la cúpula de los sacerdotes, ¿no? Más cercanos al pueblo, pues tampoco dirían mucho. Pero cuando ya no se acercaba tanto, o cuando ya decían hay que echar fuera el yugo de Roma, lo que dices tú, eso es sedición, eso es ir en contra de la autoridad de ese lugar, ¿no? Y bueno, pues encontraron el mensaje, el de Jesús lo encontraron, pues que era un poquitín algo así como obedece un poquitín, eso lo dice Romanos en la Biblia, ¿no? Obedeces un poquitín aquí a la autoridad competente porque tu salvación es espiritual, es en otro lugar, es en otro sitio, no es aquí. Este no es el lugar donde tú te vas a salvar. Tú procuras siempre que no rompa lo que dijéramos sean tus esquemas morales y tus esquemas de vida, pues tú cumples la obligación que tienes que hacer porque tu salvación estará en otro lugar, ¿no? Esto, bueno. Pero había gente que no, había gente que pensaba que la liberación del pueblo de Israel era liberar el suelo de Israel de enemigos, ¿no?
Y yo creo que el mensaje que triunfó fue el de, el de Jesús. Como anécdota diré que en el año 6 después de Cristo se hizo el censo, creo que le llaman de Quirino, bueno, porque era el apellido, del gobernador de Siria. Entonces, como la dinastía de Herodes cayó en ese año, Roma dijo, bueno, pues voy a cobrar impuestos. ¿Y cómo voy a cobrar impuestos? Per cápita. Y Sergio, si quiero cobrar impuestos per cápita, tengo que saber cuántas cápitas tengo. Claro. Hizo un censo. Bueno, ese censo provocó una rebelión. Esa rebelión, y esa rebelión fue sofocada rápidamente por las tropas auxiliares que había en Cesarea. Pero lo que quiero referirme es que según Flavio Josefa, un tal Judas de Galilea o Judas de Gamala fue el originario de los celotes que después dieron tantos problemas en Judea. O sea que un líder de estos podía provocar este miedo que tenía Roma de que sucediera, ¿no? En este entorno es en el que nace Jesús. Correcto. Y como ha dicho Ángel, pues con el paso del tiempo, pues después del fallido éxito de la monarquía o de la regencia, en este caso de este señor Herodes, pues la provincia o Judea pasó a ser gobernada directamente por esos funcionarios romanos, ¿no? Entre ellos destaca la figura elemental para entender un poco el desarrollo y el final y las consecuencias que tuvo este complejo relato, pues el gobierno de Poncio Pilato, ¿no? Este político romano, evidentemente, no era ni un teólogo ni era un juez imparcial al estilo moderno, simplemente era un prefecto cuya misión principal era mantener el orden, ¿vale? Ni más ni menos, ¿vale? Y las fuentes judías y romanas lo describen como un hombre duro, poco sensible a las tradiciones locales y con escasa paciencia para los disturbios. Y es que para él, aquello, estar en Judea, seguramente no era lo más agradable, ni era su destino ideal, sino que era simplemente un punto o una parte de su cursus honorum, ¿no? Y él aspiraba a que eso fuera algo temporal y algo que acabaría olvidando cuando se fuese destinado a otro destino, ¿no? Entonces, a otra provincia, a una región más placentera. Entonces, tú imagínate que caes en el cursus honorum y te toca la Judea de ese momento. Agradable no tiene que ser. O sea, que debe ser Castigo, Sergio, es un un castigo. castigo. Seguramente no se llevaría bien con el emperador y le dirían, pues venga, a este le tengo ojeriza, pues lo mando ahí a Judea porque ahí se va a curtir o se lo van a cargar, una de las dos. Entonces, cuando llega Poncio Pilato, primero, no está por la labor porque no le gusta estar ahí y segundo, pues que no está para historias. O sea que él sabe a lo que va allí, a impartir justicia, pero la justicia romana, no la justicia de los judíos ni la justicia de Dios, no, la justicia de Roma, ¿no? Entonces, no es un hombre tolerante. Entonces, él tiene ya bastante con estar allí de mala gana. Imagínate que luego te ponen allí y encima te encuentras todo aquel berenjenal, ¿no? Y más sabiendo la fama que tenía la provincia. Entonces, complicado, ¿eh? Sí, yo lo veo, creo recordar, que los oyentes me perdonen, creo recordar que ya iba un poco rebotado en Sicilia. Él estuvo en Sicilia también en un cargo y salió un poco rebotado. Augusto seguramente lo miró atravesado y le dijo, mira, te voy a dar otra oportunidad en Judea. Y él lo que quiso es agradar en Judea a Augusto. Y lo quiso agradar, ¿cómo? Pues subiendo los impuestos para darle más dinero a Roma. Claro, Augusto quizás estaba agradecido. Los judíos quizás no tanto, ¿no? Y pues implementó la política que implementó Augusto en todo el imperio, que es el culto imperial. Y él apretó más todavía con ese culto imperial. En esta época creo que era ya Tiberio, pero lo mismo da. O sea, era el culto imperial, ¿no? Y esto fue lo que intentó hacer. Y cualquier atisbo, como dices tú, de ir en contra de los intereses romanos, pues era reprimido a base de la fuerza. Pero que, como dices tú, es un comportamiento romano que quizás en otros lugares no hacía falta, porque si eso lo hacía en Grecia, pues en Grecia, o sea, esa misma acción en Grecia, esa misma acción en Sicilia, esa misma acción en la Tracia no provocaba esto. Es que yo vuelvo a repetir, es que no lo entendería. Pilato dice, yo esto lo hice en Sicilia y no pasó absolutamente nada. Bueno, cuando se llevó el dinero de los templos, quizás sí, pero, pero si no tocaba el dinero de los templos, que yo ya sabía que no debía hacerlo, ¿no? No tocaba. Entonces, hay que entender que es ese choque de culturas, ¿no? Y que Pilatos, claro, evidentemente, la visión de Pilatos está fuertemente condicionada por los evangelios, ¿no? Pero al final es un romano más. Cualquier otro romano hubiera hecho exactamente lo mismo. Pues porque él estaba defendiendo los intereses del imperio. Y él estaba poniendo estatuas de Augusto porque las se ponían en todas partes del imperio. ¿Por qué no se iban a poner en Judea? Se estaba haciendo un censo, o se hacía un censo cada cierto tiempo, creo que era cada lustro. ¿Y por qué no se iba a hacer en Judea?
¿Y por qué no? O sea, que no, un romano de binaria esto. Hay que romper un poco el mito de los evangelios. A ver, al final no es más que una visión, una perspectiva escrita tiempo después y habría que haber visto qué es lo que ocurría en ese momento, ¿no? Y desde la perspectiva del romano, ¿no? El evangelio está escrito desde otra perspectiva, desde una época o una posición de dominación como dominado, ¿no? Entonces, con una opresión por parte de Roma, pero el concepto de Roma habría que entenderlo como qué es lo que hay aquí también, ¿no? ¿Cómo tengo que actuar de esta manera? Porque a lo mejor me veo obligado, ¿no? Y este es un poco el papel de Poncio Pilatos. No estamos aquí defendiendo el papel de Poncio Pilatos ni nada. Decimos lo que él se encontró en ese momento, siendo lo más empático posible con un lado y con otro, porque es difícil ser opresor y es difícil ser oprimido en ese polvorín. Entonces, ser oprimido es más difícil, pero... Sí, pero para un opresor dices, hostia, pues si tengo este tipo de resistencia, de presión y todo, a lo mejor tengo que oprimir más todavía, ¿no? Sí. Entonces, realmente es difícil ponerse en la piel de cada cual. Lo que pasa que la tensión y la situación pues no es la misma que se podía vivir en Sicilia o en el norte de África o en Hispania, ¿no? No es lo mismo. Entonces, el que va allí ya va condicionado, realmente. El que va de gobernador pues va condicionado, entonces también tiene sus dificultades, ¿no? Entonces, en un territorio donde las revueltas estallan en la cara, ¿vale? Cualquier alteración del equilibrio puede ser interpretada como una amenaza directa, ¿no? Y eso es algo que no se puede tolerar. Y no es que se trate de justicia en términos morales, sino de seguridad política e integridad de las instituciones romanas. Sí. Y en base a todos estos detalles que os hemos explicado, pues Jesús resultaba peligroso para los intereses de los romanos, ¿vale? Sí. Y no solo de los romanos, sino que además para los judíos de otras mentalidades y de otras maneras de enfocar y de entender, para ellos también era peligroso. Entonces, ¿quién dice que Poncio Pilato tomó la decisión, pero evidentemente fueron los demás los que le dijeron, que este tío es peligroso? Y el otro dijo, pues va a ser que sí, porque todo lo que estoy escuchando, todo lo que me está llegando, pues evidentemente digamos que el argumentario estaba inflado por los que querían sacarse de en medio a este personaje, que era Jesús. Sí, vuelvo a repetir, tenemos que era a Poncio Pilatos, que tenía su residencia habitual en Cesarea Marítima, como hemos dicho. Él subía a Jerusalén para las fiestas religiosas, por una cuestión, me imagino, de cortesía, o porque se reunía demasiada gente y tenía que ir con el ejército mejor. Creo recordar que por esa época sencillamente tenía 3.000 auxiliares que dependían directamente del mando de Siria, y este era su ejército, con lo cual si había una gran revuelta él no podía responder, así que la revuelta la tenía que intentar cargársela muy rápidamente, ¿no? Y como dices tú, el comportamiento de liberar a un pueblo por parte de Jesús ya se considera peligroso por Roma, pero claro, como dices tú, las élites de los sacerdotes de Judea también tienen un enemigo, porque había una estructura en la religión de Judea, de los judíos, que estaba muy establecida incluso por el libro. Con lo cual, que una persona que no estuviera en esta órbita tuviera esa cantidad de seguidores, también era para ellos peligroso, porque se rompía, como mínimo, ya no vamos a entrar en fe, pero se rompía el status quo que existía en aquella época, ¿no? Con lo cual, aquella persona que tenía, según su papel, ese derecho, según otro el privilegio de ejercer una autoridad religiosa, pues se veía amenazado por este señor también. Con lo cual, entre todos, como dicen por aquí, ¿no? Entre todos la mataron, ella sola se murió, ¿no? Pues esto es un poquitín lo que le sucedió a este hombre, ¿no? Consiguió muchos seguidores, su mensaje caló, y al final fue, pues, vigilado por muchísimas personas, ¿no? Y Roma y probablemente pues toda la élite judía pues lo consideraron una amenaza, con lo cual en aquella época pues es ponerte a tiro. Correcto. Llegados a este punto del relato, ¿no? Pues hay que tener en cuenta que no fue ejecutado por predicar el amor al prójimo, por realizar curaciones milagrosas o por cuestionar las autoridades religiosas, tampoco, no fue por eso, sino que fue ejecutado en un contexto como el que había en Judea, en un contexto en el que su mensaje no podía separarse de la política. Y Roma, hay que tener claro que no crucificaba a filósofos ni a maestros espirituales, no, crucificaba a aquellos que resultaban peligrosos, y entre ellos estaban rebeldes, agitadores y cualquier persona que pudiera inspirar ideas de resistencia. Y ya que hablamos de la crucifixión, pues este severo castigo
muy usado por los romanos, debemos tener en cuenta que se trataba de una pena ejemplar, reservada a quienes realmente representaban una amenaza para el orden público. Y eso nos lleva a una conclusión, Ángel, incómoda, que puede parecer incómoda, que os lo podéis tomar como queráis, pero que es fundamental. Y es que Jesús fue tomado como un riesgo político, no como un simple predicador marginal. O sea que hay que entender que si Roma tomó esa decisión de crucificarle, no fue porque peregrinara el amor entre todos los iguales o... No. Era una amenaza para el contexto político de la provincia. Entonces, no hay tutía. Si se crucificó a Espartaco porque era una amenaza para la unidad romana, y para la unidad o para la idea del orbe romano en esa Judea o en Cesarea Marítima, Jesús supuso una amenaza. Y esas ideas y ese concepto en ese momento pues llevaron a que tuviera que ser crucificado, pues porque era como Roma trataba a los que alteraban el orden público, ya lo hemos dicho. Si es que es ni más ni menos es eso. Sí, a Jesús, al menos el histórico, lo condenaron por sedición, por ir en contra del orden establecido. Porque eso se quiere decir INRI, que no sé si lo diré muy bien, pero eso es Ios, Jesús, Nazarenus, Res, Iudaquiorum. O sea, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Esto fue la condena, no la condenaron por predicar contra los dioses romanos, ni a favor de los... No. A ti te condenamos porque tú estás diciendo que eres el rey, y aquí el rey lo pone Roma. Y tú no puedes tener ningún reino, ¿no? Por mucho que él dijo que mi reino no es de este mundo, según los evangelios, ¿no? Para los romanos no era un rey de otro mundo, era una amenaza en este mundo, y por eso se lo cargaron. No tiene nada que ver con la religión desde el punto de vista hablo romano, que siempre lo hemos dicho desde el inicio del programa. Yo pienso que era una persona que tenía muchos seguidores muy fieles, y que les estaba prometiendo algo que estaba fuera del control de Roma. Y Roma era el que controlaba la vida y controlaba la muerte de todos los territorios ocupados, de los judíos también. Y él dijo, no, yo soy el rey o le atribuyeron que él era el rey de los judíos, ¿no? Y por eso lo condenaron, por rey de los judíos. Desde el punto de vista de Pilatos hablamos, luego otras connotaciones ya es otra cosa, ¿no? Y como dices tú, lo crucificaron. La crucifixión era bueno, una de las muertes más, ¿cómo le diría yo? Más bestias que había, ¿no? Pero no solamente por el hecho de la muerte en sí, que también, porque la persona... No hables mucho de la crucifixión, porque ya se me está ocurriendo una idea aquí en esta mente y vamos a dedicarle un programa entero a la crucifixión en sí. ¿Qué te parece? Pues dentro de esta misma saga, tomando el ejemplo de Jesús, pues lo que podemos hacer es el siguiente programa dedicarlo a hablar del castigo en sí, de la pena en sí de la crucifixión. Sí. ¿Te parece o qué? Sí, solo dos cosas. Una era para que las personas se ponían fuera de las ciudades y en altos, para que las personas aprendieran en cabeza ajena. Y bueno, vamos a dejarlo ahí porque si no, yo me embalo. No, simplemente hay que entender la idea de una regla de tres, ¿no? En este contexto se elimina Roma y la muerte de Jesús es incomprensible, no encaja. Pero si vuelves a poner en la ecuación a Roma, adquiere una lógica coherente, ¿no? No hay duda de que Roma es la clave, ¿no? Porque actuó como solía hacerlo con estos casos. Rapidez, dureza y sin interesarse por debates teológicos, que eso era lo menos importante en este caso, ¿no? El mensaje era claro, ya que el orden imperial no podía cuestionarse bajo ningún concepto, ni siquiera de forma simbólica. Aunque no fuera el rey de los judíos, simplemente se mofaran de él, pero ya está poniendo en duda, como ha dicho Ángel, la autoridad romana. No hay ningún rey, es Roma. Y si Roma quiere poner un rey, siempre estará por debajo de Roma. O sea, el Estado romano está arriba del todo. Y el que lo cuestione, ni que sea de manera simbólica, está condenado a morir, y de la peor manera. Es que eso hay que entenderlo. Si no lo entendéis, evidentemente Jesús no lo entendió en aquel momento. Si hubiese tenido la distancia del tiempo y la experiencia de haber visto otros casos, pero seguramente que los hubo. Yo estoy claro, o tengo claro que esos que se rebelaron en el año 6, ¿verdad? Que también murieron así. Yo estoy convencido de que morirían de la misma manera. Judas Galileo, sí, también. Yo creo que estaban seguros. Jesús, si es un personaje histórico, un hombre más, era un judío más y lo entendía de esta manera, ¿no? Y si era el Mesías, pues estaba destinado a eso. Con lo cual, no podemos discutir en este aspecto, ¿no? Pero hay que entender, volvemos otra vez a
a lo que es el contexto romano, ¿no? Que es lo que estamos intentando explicar todo el rato. El contexto romano también entra en los intereses de Herodes, pero ya en la muerte de Jesús, Herodes ya no estaba, ¿no? Um, les está diciendo al pueblo judío, que en principio es un pueblo sometido por Roma, que hay posibilidades de liberación. Eso para Roma es una amenaza. Es que es una amenaza para cualquier conquistador, ¿no? Roma, ¿qué esperaba? Pues esperaba lo que siempre esperaba, que es voy a hilar muy fino, porque es muy fino lo que voy a hilar, ¿no? Pero es el concepto de la pietas. O sea, tú eres el pueblo sometido y tienes que aceptarlo. Si tú no lo aceptas, para mí es una amenaza, ¿no? Entonces, tú tienes que aceptar que tu puesto es este. Este es tu lugar. Mientras tú aceptes tu lugar, yo vendré a cobrar impuestos y te voy a dejar tranquilo, porque tampoco me interesa mover legiones ni mover cosas para este. Pero no lo consiguió allí nunca. No lo consiguió nunca. Al final no fue capaz. Pero esta es la amenaza que veía Roma, ¿no? En el mensaje de este señor. También hubo otros que también murieron en esta circunstancia, ¿no? Pero hablamos dijéramos de estaba también Juan Bautista y estaba, bueno, este señor, como decíamos, de Judas, ¿no? Todo esto, cada vez que salía un personaje de este tipo, pues salían diferentes vertientes del judaísmo, algunas más religiosas, pero otras directamente que iban en contra de Roma, ¿no? Según los evangelios, en un momento determinado, cuando hablan precisamente de la condena de Jesús, nos hablan de un tal Barrabás. ¿Barrabás qué era? Barrabás era un líder al cual creían que los iba a liberar para matar a romanos y echarlos fuera a los romanos, que era lo que esperaban algunos. No eligieron al que los iba a salvar de manera espiritual, ¿no? Con lo cual, cualquier líder de alguna manera religioso se podía convertir, salieron los sicarios también. ¿Y esto qué era? Pues eran vertientes de este tipo. Pues sí, llegados a este punto, pues queda muy claro ya el título del programa, ¿no? Hemos dicho Jesús de Nazaret, sí, pero en los tiempos de dominación romana de Judea, ¿no? Esto es lo que marca un poco el sino de este programa, ¿no? Se trataba de eso, de haceros entender el contexto complicado y difícil en el que le tocó nacer y predicar a Jesús, que era ni más ni menos que en una situación donde Roma era la que llevaba la voz cantante y que el mensaje puede ser el que sea, pero igual que lo interpretaron a su manera los discípulos y seguidores de Jesús, Roma también lo interpretó a su manera, ¿no? Esto hay que quedarse con el mensaje. ¿Y cómo actuó Roma? Pues cómo actuaba con todos los que lanzaban este tipo de mensajes, fuera más simbólico o menos simbólico. Al final, la serpiente muere cuando le cortas la cabeza. Y realmente lo que pensó Roma es que el movimiento iba a morir con el corte de la cabeza de la serpiente, pero de eso ya hablaremos otro día, ¿no? Porque... Sí, en este caso no murió. De todas maneras, un poquitín para ir concluyendo, a los oyentes que sepan que no le faltaba razón a Roma. O sea, hubo un levantamiento en la época al final de Nerón, época de Vespasiano. Hubo otro levantamiento también de estilos religiosos, celotes, sicarios y las demás vertientes del judaísmo, ¿no? Contra la ocupación romana. En la época de Adriano también sucedió, en la época de Marco Aurelio volvió a suceder, en la época de Trajano tuvo que distraer tropas cuando estaba atacando la Partia para volver otra vez a poner en paz a ese territorio, ¿no? Con lo cual, la unión de la religión con los levantamientos, desde el punto de vista romano, era peligrosísimo, ¿no? Y atacaba, pues bueno, ferozmente cualquier cosa, ¿no? Con muchísimos lo consiguió, con Jesús mató al hombre, pero no mató al movimiento. Ya hablaremos de eso, no os preocupéis, más adelante. Nos queda un poco, porque removeremos un poco más de tierra en Judea, que hay tela para remover ahí. Es interesante, perdona Sergio, el hecho de la datación de Jesucristo, ¿no? Desde 4 años antes de Cristo, que si Quirino es una tarea muy interesante, ¿no? De localizarlo, ¿no? Por ahora, yo creo que la mayoría de los historiadores creen que Jesús nació el 4 antes de Cristo, que fue durante el periodo de Herodes, el último año de Herodes el Grande, ¿no? No de su hijo. Nació antes de su propio nacimiento, ¿no? Sí, bueno, es una fecha, creo. El mismo. Sí, Arquelao creo que se llamaba el hijo bueno, el que devoró esa parte, porque el reino de Judea se dividió en muchos reinos, ¿no? Pero quiero decir que hasta esto, un personaje tan importante para la historia del mundo, seas creyente
o no seas creyente, tenemos estas dudas, ¿no? Y tenemos que intentar centrar, ¿no? Y a veces tenemos datos de evangelios como el de Lucas o de otros que incluso se dice, bueno, lo ha puesto, pero tampoco es exacto, ¿no? Con lo cual, por eso a veces hay que ir con mucho cuidado, sobre todo cuando hablamos de Jesús histórico y de la época histórica que toca. La cuestión de fe es otra que no tiene nada que ver con lo que estamos explicando hoy, ¿no? Pero bueno, veamos lo importante que es o lo difícil que es acercarse a un personaje tan importante como este cuando no tenemos ni tan siquiera exactamente cuándo nació. A mí me viene ahora a la mente, para concluir, una viñeta que sale siempre de dos romanos, ¿no? Que están hablando, dice, ¿en qué año estamos? Dice, no, en el 125 antes de Cristo. Dice, ¿y quién es Cristo, no? Claro, porque realmente es una datación que es posterior. Para el calendario romano estamos en el año 2779 a Burbe Condita, ¿no? Entonces, realmente hay que entender esto, el concepto, como algo que ha sido posterior en el tiempo, ¿no? Y de una tradición de siglos posteriores. El movimiento, como veremos, también tendrá sus altibajos, ¿no? Y inicialmente no será una cosa que dices, muere Jesucristo y el movimiento surge como... No, veremos que hay un progreso, sí, ¿no? Pero eso ya lo trataremos en programas posteriores. Esperemos que hayáis disfrutado el programa de hoy. Hay mochuelos, calamares y lignomaníacos, ¿no? El programa, ya lo hemos dicho, no tiene una vertiente religiosa. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, como dicen en las películas. Lo que queríamos era explicaros una opinión o una perspectiva más histórica y sobre todo desde la perspectiva del romano, de entender qué es lo que ocurrió y por qué se tomaron esas decisiones, ¿no? Y qué hubiese pasado si Roma no hubiese estado en esta ecuación, el destino o la situación hubiese sido totalmente diferente. Sí. Dicho esto, apuntaos a nuestros viajes. Recordad, mirar en la descripción el formulario de contacto y os venís a la África romana y a la Hispania Quiterior. Tenéis 2 ofertas muy interesantes a unos precios muy asequibles y os esperamos porque, aparte de todo eso, en el de Tarraco en el de Barquino, Tarraco y Baetulo, tendremos una experiencia con recreadores in situ, con Barquino Orients, o sea que va a ser espectacular. Pase privado, o sea que... Inversiva, interactiva. Sí. Eso es más que 3D, ¿eh? Eso es ya una experiencia... Ver, sentir y tocar. Eso es. Dicho esto, nos vemos en posteriores entregas. Si estáis escuchando La Biblioteca Perdida, cuando acabe Por los Dioses tenéis mucho más contenido, y en Calamares pues regresaremos con más temas de esta época y de esta región geográfica que ya sabemos que os va a gustar. Os leemos en comentarios, que podéis poneros todo lo que queráis. Yo marcho para despedirme, marcho a los espectaculares baños de Cesarea Marítima, que son espectaculares. Tenemos una zona lúdica con un circaco enorme, creo que es casi tan grande como el de Roma, no quiero blasfemar, pero es enorme. Creo que está en la actual Israel, o sea que es zona complicada, pero a ver cuándo se calma un poco la situación, y con Halcón Viajes pues nos marcamos un viajazo allí a la zona de Cesarea Marítima, que es un yacimiento espectacular, o sea que puede ser increíble, o sea que imaginaos lo que puede prometer esto. Pues allí a las termas voy, así que me despido de los mochuelos, las mochuelas, los calamares y los amigos del Mediterráneo. Sensua eterni, orda nostra solum tibi, et sensua eterni, ida nostra solum tibi, Leo eterna, victis, Leo eterna, victis, Leo eterna, victis, Leo eterna. Affermente sos alivia, vola t'aquila legionu, sopra terra Britanorum, vola t'aquila legionu,